Bien, pasaron ya 10 minutos de las 11 de la mañana. Está el ingeniero Luis Mondino en línea. Vamos a hablar de lo que pasó con la presencia de Milei, del presidente de la Nación en la Bolsa de Comercio de Rosario. Hay una buena noticia, Argentina ha recuperado el primer puesto en cuanto a la exportación de soja, lo ha recuperado. Y esto es parte de una rehabilitación del sector. Hola Luis, un gusto recibirte aquí en El Espectador y en Next Televisión. ¿Qué tal? Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Te vemos, Bueno, me alegro, así me que alegro. ¿Se ve podemos bien? ¿Se escucha interactuar. bien? Aproveché muy bien, aprovechar que estamos en streaming en Alas Contenidos en YouTube, también en el canal 2 de Next y en el aire del Espectador. Así que ocupamos todos los espacios posibles. Bueno, Bueno, contame, saludos a todos los que están del otro lado. ¿cómo analizan el discurso de Milei, esa segunda lectura que este presidente tan disruptivo, tan desconcertante en cuanto a sus discursos y a sus expresiones nos provoca y nos mantiene en estado de análisis permanente, ¿no? A nosotros los periodistas y creo que a muchos de otros sectores, como por ejemplo los agroindustriales. ¿Cómo lo analizás? Bueno, el discurso fue un no discurso. O sea, Ah, nosotros en Argentina tenemos en Argentina tenemos un país federal que se gobierna y se decide todo desde Buenos Aires, entonces cualquier salida al interior de parte del presidente digamos, se celebra y no solamente se celebra, sino que se pide desde el sector, desde los mismos entes gremiales y hasta periodistas del agro suelen en sus columnas, digamos, pedirle al presidente que se acerque, que recorra el país, que recorra las economías regionales, que hable con ujú. productores y demás. Así que el presidente haya estado en la Bolsa de Comercio de Rosario es una buena noticia per se. Hubo una amenaza de bomba también, lo cual también es repudiable y eso hizo que el presidente tenga que eh, postergar su discurso un tiempo. Y después, a ver, se esperaba que hable de producción, de campo, de retenciones, de impuestos, digamos, de las cosas que interesan al sector en particular. Pensemos que la Bolsa de Comercio de Rosario festejaba su 140 aniversario, estando en el corazón productivo en el corazón de las exportaciones de Argentina. Sí. Después hablamos de la otra noticia que también está relacionada con eso, pero en ese corazón portuario, digamos, donde toda la producción de Argentina digamos, es la entrada de los dólares que tanto necesita nuestro país, está ahí. Y el presidente, al verse obligado, si se quiere, por la agenda, hizo un discurso que fue meramente económico y de defensa del veto al tema jubilaciones, ¿no? Entonces, se esperaba que hable de una cosa, terminó hablando Sí. de otra y, y bueno, quedó todo ahí, digamos. De los temas importantes solamente hizo hincapié en que, bueno, el plan sigue siendo el mismo, crecer y una vez que a través de inversiones y de crecimiento, digamos, Argentina se ponga un poco más digamos, las cuentas se pongan un poco más en verde, empezar a bajar impuestos. Y ahí recién se podría pensar en baja de retenciones y otro tipo de impuestos. Así que no hubo novedades grandes, digamos, porque digamos, el discurso digamos, fue cooptado por esa noticia que se estaba dando y que el presidente aprovechó para defender digamos, su postura y para defender esto del equilibrio fiscal a capa y espada, ¿no? O sea, no se va a gastar más de lo que Sí, se genera o de lo que está bien. ingresa bajo ningún concepto. Sí, eso es razonable. Es lo que ha utilizado como potente, ¿no? Mensaje electoral y lo está cumpliendo, sin dudas. Esto es Ujú. eh, importante porque el doble discurso de los presidentes, por lo menos en las últimas gestiones, ha sido parte del problema, ¿no? Queriendo más o menos generarle expectativas a todos los sectores, se les decía lo que querían escuchar, después no se hacía nada, ¿no? Y Sí, eso, ya a eso no queremos volver, lo digo como ciudadano, yo no tengo relación, digamos, laboral con el sector agroindustrial, pero estoy en una zona donde estamos abrazados por las propiedades que la misma derrama sobre cada uno de nosotros y tampoco podemos no ser solidarios con todo lo que vino ocurriendo con administraciones anteriores, ¿no?
y eso nos ha hecho mucho daño. Me pregunto si, hablando del sector, no sigue habiendo una expectativa exagerada sobre las medidas que podría anunciar Milei en lo inmediato. ¿Qué espera el sector en lo inmediato de un presidente que ya marcó una posición y que parecería que todo lo que está esperando, toda la parte agroindustrial, no llegaría en lo inmediato? No, a ver, no llegaría en lo inmediato porque las medidas de fondo que hay que Ujú. tomar no son medidas de corto plazo, son medidas de largo y son medidas que involucran las cajas más importantes para el país, sobre todo en lo que es retenciones y baja de impuestos. Sí, Eh, el sector, yo creo que el sector maduró mucho en el sentido de que ya se sabe que, a ver, este gobierno no va a devaluar y hoy la tonelada, por ejemplo, para hablar de, uno de, las, de una de las cosas, hoy la tonelada de soja vale lo mismo en pesos que en diciembre. Entonces el poder de compra obviamente que se redujo enormemente. Eh, Eso es básicamente porque, bueno, al acceder a la misma cantidad de pesos por tonelada de soja que se accedía en diciembre a tener a hoy la misma cantidad con inflación acumulada en el medio, es parte de la licuación del plan. sí. Por lo tanto, el sector pierde por dos lados. Primero, porque los impuestos, por ejemplo, retenciones no se bajaron. Y por otro lado, al ritmo de devaluación del 2% ser menor que la tasa de inflación, si bien la tasa de inflación se va desacelerando, seguís estando siempre perdiendo, digamos. Entonces se vas licuando poder de compra. Bueno, pero Por eso lo tanto, sería, o sea, una devaluación corregiría eso. sí, A cambio, ¿qué provocaría como no, no, generaría un montón de efecto problemas no sociales deseado? claro, a ver, generaría un montón de problemas sociales y traslado de precios que el sector sabe que no Claro, quiere. y bueno, O sea, claro. nadie del sector está pidiendo una devaluación porque no es una solución. La solución es la Bien, baja, digamos, la baja de retenciones, que eso claro. recompondría el precio, que en realidad no es más, Néstor, que devolverle al productor digamos, la rentabilidad que tiene por sí mismo generada. O sea, el productor genera un producto que en dólares vale X cantidad y se lo pagan en pesos con una quita del 33% directo en dólares más la diferencia de tipo de cambio, que es la famosa brecha. Entonces, y eso pasó durante 20 años. Entonces, digamos, como que ya está pago, ¿se entiende? Es como que la cena ya Sí, está paga sí, por claro. parte del productor. Sí, Entonces, claro. perdón, Sí. la idea ¿cuál es? La idea es, ¿por qué este gobierno o este signo político tuvo un acompañamiento, por lo menos por lo que se comenta, porque el voto es secreto y así está perfecto, pero ¿por qué hay un acompañamiento en el sector? Porque se sabía que del otro lado iba a ser más de lo mismo, iba a ser, digamos, parches parches en el plan hasta que la cosa explote. Ujú. Entonces no era, digamos, algo sostenible. Entonces la idea era, bueno, acompañemos este nuevo proyecto, a esta persona nueva que venía y que claramente siempre se manifestó en contra de los impuestos y que cuyo último plan parecería ser una baja sustancial de impuestos y permanente, digamos, que uno no pueda, que no se pueda volver atrás rápidamente, decir, bueno, si en el último año de gobierno de Milei se bajan las retenciones para que al otro año yo cambie el signo político y lo vuelvan a poner, es lo mismo que nada. Entonces, No, claro. por No. por un cambio, digamos, importante en el sector, bueno, es que hay todavía expectativa positiva. Entonces, pero con mucha paciencia, porque no va a haber, digamos, una recomposición del precio a través de una devaluación en el corto, porque no lo va a hacer el presidente y porque no es algo deseable tampoco. O sea, los efectos de devaluar en Argentina están probados que siempre fueron negativos. Y el productor es parte de la misma sociedad, entonces no quiere eso. Ujú, ujú. Lo que sí quiere es que digamos, se corte con un esquema de un impuesto completamente distorsivo que no existe en ningún lugar del mundo, que son las retenciones, que encima que el productor hace 20 años que lo viene poniendo arriba de la mesa, no vuelven ni siquiera en un camino, digamos. Entonces es realmente, digamos, preocupante la situación, pero con cautela porque, digamos, es algo que va a pasar en el largo plazo y no en el corto. Contanos qué está pasando con estos datos que surgen de una recomposición o de una recuperación que la Argentina tiene ahora en el mercado de la harina de soja. Sí, a ver, nosotros, Néstor, somos productores de soja junto con Brasil y Estados Unidos, somos los tres países productores a nivel mundial, no se produce en otro lado que no sean estos tres lugares, pero Ujú. nosotros, a diferencia de los otros dos, en vez de exportar en vez de exportar el poroto completo, digamos, la semilla, nosotros la molemos y sacamos harina y aceite. Somos los principales productores en el mundo de estos dos productos y lo exportamos como harina. Esa harina se carga en un barco
y se va al sudeste asiático o a China digamos, allá lo bajan y se lo dan de comer a las vacas, cerdo y pollos que ellos tienen y hacen carne. Ese agregado de valor que se da en nuestro país nos hizo, digamos, líderes en esa industria desde hace mucho tiempo y habíamos perdido el año pasado por culpa de la sequía el primer puesto a nivel mundial. Y este año lo volvimos a recuperar sin que, o sea, no es que hayamos hecho nada nuevo ni nada, ni que el gobierno haya acompañado, ni haya pasado nada raro, sino que la sequía fue tan brutal el año pasado, la Claro, campaña claro. pasada, que este año con una cosecha normal nos volvimos a poner como primeros exportadores de harina de soja. Ujú. Los otros países, Brasil y Estados Unidos, exportan poroto directo, poroto entero, digamos, y no lo industrializan en sus países. De a poco van armándose de la capacidad instalada de industria y demás que tenemos nosotros. En Argentina, para que te des una idea, estamos al 50% de capacidad de esas plantas, o sea, tenemos todavía un montón para crecer y tenemos una harina de soja de muy buena calidad, por el tipo de soja que nosotros ¿Y sembramos dónde y se por las produce? condiciones. En nuestra provincia En tenemos Rosario, plantas en Rosario. En Rosario, en toda la costa, o sea, donde vos ves los barcos cargando, antes de eso hay una planta, por lo general, en algunos puertos no, pero en la mayoría hay plantas de crushing. O sea, ahí llega el camión de, vamos a suponer, Rafaela, el Sí, productor de acá carga un camión con el poroto, digamos, con la semilla, llega allá, lo bajan, lo muelen completo, digamos, lo pasan por una, digamos, por distintas moledoras, hasta que quede una harina muy finita, parece talco. Eh, y eso es sólido, seco, y después del otro lado se extrae el aceite de soja. El aceite de soja tiene millones de aplicaciones que de también se venden. propiedades. Y esa harina después sí se carga en un barco, que son esos que vemos pasar por Rosario, digamos, Sí, claro, cuando vamos gigantescos. por al lado, claro, gigantesco, vamos por al lado de la ruta, y eso se va por lo general, el sudeste asiático es nuestro principal destino, y la India también. Entonces, eh, somos pioneros en eso. En Rosario, de punta a punta, hay más o menos 43 plantas, según el último censo, 43 plantas habilitadas para hacer ese proceso y son plantas enormes. Eh, es bastante, o sea, tienen por tema de seguridad y seguridad alimentaria, y hacen visitas guiadas y demás, es algo que sería buenísimo que cualquier persona de la Argentina pueda una vez ver, porque Ujú. realmente ahí se ve otro tipo de país y otro tipo de producción. Así que Claro. la verdad está muy bueno y esperemos Y que la siga potencia de así. nuestra gente, ¿no? Y Uf. cuando digo nuestra gente, digo de toda la parte de esta zona núcleo y Ujú. especialmente de la provincia de Santa Fe, ¿no? Con ese río Paraná que nos permite ser esa vía de, bueno, de acceso bueno, a la alta navegación. Sí, sí, a ver, tenemos una bendición natural, digamos, que es el río, con un calado muy profundo que permite que los mismos barcos que están en el océano puedan entrar remontar hasta ahí arriba. Pensemos que entran por Buenos Aires, o sea, por lo que es el Río de la Plata, y remontan hasta Rosario y un poquito más pasando, y ahí pegan la vuelta recién y se vuelven, no sé, a un puerto de la India o un puerto de Vietnam. Ujú. Entonces, realmente estamos, digamos, bendecidos desde ese lado de la naturaleza y también, bueno, durante mucho tiempo se invirtió muchísimo dinero en poder hacer esas plantas y en poder no solamente exportar la soja, porque exportar la soja es bastante sencillo, es trasvasarla de un lugar al otro, sino darle un agregado de valor y generar la harina, que es un compuesto muy alto en proteína. No hay reemplazante para ese producto hasta ahora. O sea, se probaron con algunas algas y demás, pero no hay nada que tenga esa cantidad de proteína por unidad de kilo, y es un alimento natural, sano y que se le puede dar a cualquier animal para que engorde, genere carne y la gente del mundo empiece a comer carne. Nosotros en esto le estamos muy acostumbrados y tenemos una dieta, una gran cantidad de kilos por año, por persona en Argentina, pero la gente del mundo no está acostumbrada a comer carne. De hecho, cada persona que sale de la pobreza en China lo primero que hace es empezar a comer carne. Que no es el asado que pensamos nosotros, sino pata de cerdo, pata de pollo, Sí, sí, sí. Esas proteínas, procesado. claro. Claro, empiezan a comer proteína. Entonces, todavía hay un montón de gente que no conoce Ujú. esa dieta, que no la tiene incorporada y que a poco quiere empezar a comer eso. Entonces, ahí hay una demanda enorme que se satisface, entre muchas otras cosas, con este tipo de productos que producimos acá. Muy didáctico, ingeniero, como siempre, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, saludos a todos. El ingeniero Luis Mondino, que tiene la cortesía de acompañarnos y mejorar desde su visión y su información el programa en este aspecto que va cooperando, ya lo hacemos como una posición editorial del programa con Daniel Petravisi temprano, con el programa de José Iaqueta los